¿Te ha pasado que has hecho un espectáculo y que no se han reído? Bueno, no. No, No, por favor, eso no te lo puedo creer. ¿Cómo te tengo que decir? ¿Jack o Daniel? Jack está muy bien, perfecto. El Jack, además. El Jack, sí. Jack. Pero no es cualquier Jack, es el Jack. Súper importante el artículo, sumamente importante el artículo, pero es peligrosa la comedia. Gracias. Primero que nada, un saludo a toda la gente que te ve, te escucha, y gracias por este espacio, ¿no? Muchas gracias a ti. Es peligrosa, bueno, más bien te puede salvar la vida. A mí me ha salvado la vida en muchas ocasiones que he estado en épocas de tristeza y pues me he sentido obligado a hacer comedia y entonces me ha salvado. Pero como peligro, yo te podría decir que puede ser peligroso la censura que tiene hoy en día la comedia, puede ser peligroso las susceptibilidades y ese borde que no tienes que pasar como comediante, ¿no? Que es el límite del humor. Claro. ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde dejo de ser chistoso y empiezo a ser odioso? Entonces, y agresivo incluso se puede, porque ese es uno de los temas también, que la comedia a veces sí tiene la intención, la tenacidad. La comedia te va soltando una verdad ahí maquilladita y por eso es que la gente se ríe, porque se identifica, porque ve esa verdad y esa realidad ahí. Entonces, ¿qué tan cruel puedes ser para decir lo que quieres decir? Entonces ahí ya depende de cada comediante, que unos lo adornan de una forma, otros de otra, y cada quien con su ingenio y su perspicacia pues lo logra hacer. Pero también nos reímos un montón y todo el mundo se ríe de todos los tiempos con el que se cae en un hueco, con el que se resbala en un plátano. Sí. Eso es un elemento clásico que ha sido estudiado por los grandes filósofos del humor. Humor, ¿no? Físico, sí, claro. Sí, o sea, de hecho, hoy por hoy sigue pasando. Si tú vas a una fiesta infantil y va el payasito, dice, hola niños, ¿están contentos? Pum, se caen los niños, ¡ja! Se parten, ¡ja! El payaso se limpia, va de nuevo, y va de nuevo, hola niños, ¿están contentos? Los niños se siguen riendo. Ahí existe la regla de 3, que es hasta 3 veces. Porque en la tercera, el payaso tiene que reinventarse, porque ¿qué es lo que pasa? Se cayó la primera vez, se rieron. La segunda, pensaban que lo iba a hacer bien, también se rieron. Entonces en la tercera ya van calculando, como ya se marcó una tendencia en las 2 primeras, calculan que en la tercera vez va a pasar eso. Entonces el payaso, para generar la risa en la tercera, tiene que romper eso haciendo una cosa diferente o maximizándola. Entonces ahí es cuando funciona la regla de 3, que parecería que todo es natural, pero todo tiene una teoría en magia y es como que tú utilizas estas herramientas y ¡pac! La gente mágicamente se ríe. Pero ahora cuando haces un stand-up, cuando haces en cambio un humor discursivo de la palabra, ¿funciona esa regla de 3? Sí, claro. Sí, ¿Cómo funciona esa regla de 3? Cuando estás enumerando cosas, ¿no? Entonces enumeras una para marcar algo que quieras decir. No sé qué tanto pueda. Se me vino a la mente un ejemplo. Dale, por favor. Un ejemplo mal hablado. Dale, por favor. Sofía Niño de Rivera tiene en un video de Comedy Central en YouTube que dice que ella creció y se volvió adolescente y dice, y veía una boca y a todos les quería muchar, y entonces después de repente me empezó a cambiar el cuerpo y de repente ¡pum! Chichis, ¡pum! Nalgas, ¡pum! Puta. Entonces, yeah. A la tercera te cambió. Claro, y entonces ahí es donde marca una tendencia y no lo ves venir, y ahí es donde ocurre el humor, que es lo más genuino, porque no se puede mentir. En la risa no se puede mentir. Si estoy viendo un concurso de baile y estoy curado, puedo decir, estiraste muy bien el brazo, estuvo muy bien, o puedo decir, te faltó estirar el brazo, y puedo mentir, pero con la risa no. Con la risa en un show, la gente que se ríe en realidad es como que dices, ay, gracias Dios, funcionó todo. ¿Y qué pasa cuando no se ríen? Porque ¿te ha pasado? Voy a servirme un cafecito favor, también en la vasenilla que me han dado. No, cacho. Vasenilla de persona chiquita, ¿no? La del preso. Claro. Mira, aquí está mira, Premium Quality Coffee. ¿Viste? Porque tomamos un buen café acá. Muy bien. Ojalá te guste, porque es Gracias. un buen café. Ahora, ¿te ha pasado que has hecho un espectáculo y que no se han reído? Bueno, no. No, por favor, eso no te lo puedo creer. Jamás. No, pues me ha pasado muchas cosas alrededor de eso. Primero es, antes de salir, ese miedo que tienes de que pase eso, que dices, si no se ríen y si es que este chiste no está bueno y cómo voy a hacer, porque
lo que te da miedo es hacer el ridículo ahí al frente, pues. Entonces, para eso suelo recomendarles que suelten los chistes antes con otras personas para ver si es que en realidad van a funcionar. Pero en persona, en vivo, sí me ha pasado que he tenido público que es bastante serio. Y al principio me conflictuaba porque yo era como que actuaba y como que soltaba más energía y los ponía como objetivos, ya tienen que reírse en algún momento. Y después de eso ya con el tiempo aprendí a soltar y dije, no, o sea, no puedo enfocar mi presentación a esa persona que no se ríe cuando hay otras personas que sí están disfrutando. Y a veces no depende ni de uno. El hecho de que la gente no se ría no depende de uno. Ahora, claro que si es un anime, sí, ahí sí depende de uno. Claro, porque me ha tocado estar en espectáculos de comedia y no se han reído la gente, no se reía la gente. Y uno empieza a sentir una especie de vergüenza ajena, porque no debe ser nada más grave, porque conmover es fácil, ¿no? Pero en cambio reírse es muy difícil hacer reír a las personas. Y veía que el auditorio no emitía una sola carcajada. Pero en cambio, por el otro lado, me ha pasado que he ido a ver obras dramáticas, tragedias, y la gente se ha reído en algunas partes en donde uno se conmovía, ¿no? Eso sí, me parecía algo... Eso ayuda en la dramaturgia para ir soltando un poco las tensiones y luego volver a tomar la tensión. Pero en la comedia... No, en la comedia, no. O sea, la comedia es lo único que es obligatorio. Es que sea chistoso, que haya risas. Si no, ya viene a ser, por ejemplo, en un monólogo, si por más stand-up que se intente hacer, si es que no hay risas, termina siendo un monólogo teatral, pero no cómico. Yeah. Entonces, sí, la principal regla es que tiene que ser cómico, tiene que mover a la risa al público. Pero ahora ahí uno se pregunta por el stand-up, pero, ¿no? Porque hay stand-uperos, comediantes del stand-up que no son buenos actores, no tienen un buen movimiento del cuerpo, que es parte de la acción del actor, ¿no? De los actores, de moverse el cuerpo. Pero uno ve que algunos solo tienen que contar, decir algo. Y la gracia está justamente en la historia que cuentan. Sí, hay muchas historias que pueden llevarte a la risa y también en el detalle que le pones en la historia. Ahí es donde se vuelve rico para escuchar todo eso. Y algunos lo hacen usando su cuerpo y otros también lo hacen desde el puesto, así, tal cual. Y yo les admiro un montón. Yo en lo personal siento que debo moverme, siento que debo expresarlo de distintas formas y con los tonos de voz, las expresiones faciales, corporales, pero hay gente que simplemente desde el puesto lo hacen y lo hacen espectacular. ¿Tuviste algún comediante favorito al que mirabas? Sí, claro, algunos. ¿Por ejemplo? Bueno, mi comediante favorito es el actor Jim Carrey. Yeah. Él es mi comediante favorito. Y también, bueno, pues en Latinoamérica también he tenido ¿Tienen otras. En América Latina? Algunos, ¿no? Como el mismo Chespirito. Estábamos hablando de Cantinflas, me gusta Adal Ramones. En Colombia me gusta Andrés López. Me gusta Eugenio Derbez. Me gusta de aquí de Ecuador, me gusta Carlos Michelena. Me gusta David Reynoso. Me gusta también de los nuevos, ahora de esta onda de los más nuevos, que bueno, tampoco es tan joven. Me gusta Jack Black. Me gusta el que hace de Mr. Bean, Rowan Atkinson. Me encanta. Increíble, sí, una sola palabra. Sí, no podía hacer muchas cosas, ¿no? Y obviamente Chaplin. O sea, entonces es como que vos dices, wow, qué bacán, Buster Keaton. Es bellísimo, es como que dices, es como que qué pena que esto no pegue hoy, porque me gustaría hacer eso. A veces sientes que dices, no es mi época. Pero la cuestión que yo veo en ellos mucho es la capacidad de reírse de sí mismos. Y eso creo que es una cualidad del comediante, de saber reírse de sí mismo. Y a veces sospecho de que no siempre manejamos eso. De hecho, yo creería que la gran mayoría debería saber reírse de sí mismo, porque si no, no podría ser un comediante. O sea, hablo de la gran mayoría de cómicos, ¿no? Porque en realidad
la comedia nace de la verdad, la honestidad. Entonces tienes que mostrarte vulnerable en ciertas ocasiones y tienes que mostrar esas cosas de las cuales a veces se reían de ti. Por ejemplo, cuando estabas en el colegio se reían de ti y tú no las soportabas, no las aguantabas, pero fuiste acumulando un montón de rabia capaz. Y a la vez te fueron contando un montón de buenos chistes. Entonces cuando creces y te vuelves comediante, pues ahí están, listitos. Pero Toda la primaria te dieron el material para que tú lo hagas. ¿Y tú eras el niño gracioso del grado, de la escuela? El payaso. ¿El payaso? Yo tenía un A mí me conflicto pasaba eso. con la palabra payaso. O sea, yo me sentía mal cuando me decían payaso, sonaba como despectivo. Por eso decimos clown ahora, ¿no? O sea, ahora Sí. soy un clown. Por ejemplo, Sí. yo hice talleres para ser clown, Sí. no para ser payaso, porque el payaso a duras penas es El del insulto, bus, claro, o el sí. o el de Sí, las yo fiestas también- infantiles. Yo ¿no? también no soy actor, soy un actor. Ya, claro. Está bueno el café. Está bueno. Sí, me decían el payasito. Entonces, muchos años yo lo tomé como despectivo. Y después ya abracé eso. Abracé porque dije, sí, pues. A mí me parece, yo estoy convencido de que las personas que no saben reírse de sí mismos o que se toman demasiado en serio, tienen serios problemas. Hay que saber reírse de uno mismo, incluso si uno no fuere comediante, ¿no? Sí. Uno tiene pero que el otro aprender. extremo también es malo. Demasiado, volarse uno Sí. demasiado de sí mismo, de uno Sí, mismo. tomarlo todo a chiste, sí. Ese es un riesgo, de verdad es un riesgo, porque a veces uno está en una reunión importante y a veces yo, por ejemplo, no es el caso en estos momentos, pero a veces no me aguanto las ganas de hacer un chiste y en una reunión seria, incluso en reuniones de trabajo, Sí. incluso en reuniones me acuerdo cuando hacía cuestiones políticas, por ejemplo, y tenía unas ganas de pegarme un chiste y de pronto eso era absolutamente Claro, es mal que- visto. ¿Quién es este man que no nos toma en serio? No quiere decir que no te tome en serio. Sí, lamentablemente nosotros optamos, o sea, el ser humano opta por integrarse al resto en un personaje. Entonces, si es que estás en un velorio, tú también sientes esa energía y también llegas así como, "Ah, lo siento mucho". Y en realidad lo sientes, no es que estás actuando, pero te contagias una energía colectiva que se da ahí. Si estás en un meeting político, están con otra energía, ¿no? Y si es que estás chupando en la sala de tu casa, estás con otra energía totalmente diferente. Entonces, como que a veces puede caer fuera de tono y ahí es cuando está el límite. Ahora, No está en lo que dices, sino en qué momento lo dices. Y tienes que saber cuál es el momento porque sí te puedes soltar un chiste en el velorio, sí te puedes soltar un chiste en el meeting político o en una sesión de constelaciones familiares. Te puedes soltar un chiste. no sé, yo he pensado siempre que los velorios son unos lugares extraordinarios para los chistes. Yo casi no he estado en un velorio en donde la gente no se mande bromas, incluso sobre el finadito, ¿no? O sea, uno recuerda al finadito, claro. lo recuerde con mucho humor, pero se pega unos chistes que es una brutalidad. Que... Ahora estamos como que más abiertos a eso, porque yo cacho que, o sea, en la época de mis padres, era como que yo veía una sala de velación y era algo que me daba miedo. Me daba miedo entrar. Y ahora ya, a medida que ya vas viendo un poco, conoces a la gente. Cuando eres niño, como que ves un montón de tipos adultos que no cachas. Entonces, obviamente, como que te impacta eso. Hablabas de la influencia de Chespirito. Y estamos por salir está por salir una serie sobre Chespirito. ¿Qué representa en realidad Chespirito para ti? Bueno, en realidad, yo siento que muchas cosas influenciaron en el hecho de que yo sea actor y que sea comediante. Y pienso que el hecho de ver esos programas sí me conectó de una manera un poco más fuerte que a una audiencia normal que simplemente le gusta. Era como que veía y yo también quería hacer lo mismo, ¿cachas? Si yo me hice actor, yo decidí ser actor cuando vi La Máscara. Yo vi La Máscara y dije, eso es lo que yo quiero hacer de mi vida, eso, exactamente eso.
Y como comentábamos antes de esta entrevista, lo que tú dijiste, fue mi niñera. Sí, en realidad las tardes pasábamos viendo eso. Yo me acuerdo, tengo una anécdota con mi prima que no tiene razón, no tiene razones. Nos sentábamos en los panes. Nos sentábamos en los panes y nos poníamos a ver el Chavo y el Chapulín. Y cuando se acababa, sacábamos los panes y nos comíamos. Pregúntame por qué, para qué, no sé por qué, según para nosotros sabían mejor. Pero era en el momento que en la tarde daban el Chavo y el Chapulín, y entonces hacíamos eso. Y siempre me hizo reír. Ramón Valdés siempre me hizo matar de la risa en cualquier instancia de Chespirito que le haya visto. Me encantaba, me parece brillante. Algo que me ha llamado la atención también buscando a los comediantes de hoy en Ecuador es que hay una fuerte influencia de México, ¿no? Sí, claro. Creo que en la comedia mexicana, porque después estuvo él, mi época estuvo Chespirito, mi época Eduardo II y Enrique Polibós, ¿no? Los Poliboses, después cada uno con su programa por separado. Estaba Cantinflas. Un poco funcionaba también la televisión argentina, pero en realidad era la cuestión mexicana. Y después aparece un tipo que fue genial, el Eugenio Derbez con el Longe Moco, que a mí me volvía loco el Longe Moco, me parecía fascinante. Pero la verdad es que uno se da cuenta que la influencia de México en la comedia ecuatoriana es bastante fuerte. Sí, y de hecho podemos decir que en la cultura también, porque ahora los chamos de colegio de 10, 11, 12... hasta los 17, 18, ya hablan, órale, güey, órale, la neta. Entonces, es como, porque ya se va globalizando. Entonces, tú ves en el TikTok, ves en las redes sociales contenido mexicano y pues se va generalizando. Entonces, quién sabe, algún día, en un futuro próximo, toda Latinoamérica va a hablar igual, porque se termina globalizando. No sé, porque yo creo que en cambio ahí está la contradicción con Argentina en el caso de las dos referencias culturales de América Latina. Yo me quedé sorprendido, viví muchos años en Argentina y no habían visto a Tres Patines. No tenían idea quién era Tres Patines, pero tenían extraordinarios comediantes como Minguito Tinguitela, por ejemplo, que para mí fue el que me volvió loco, ¿no? Un tipo de sombrero, un tipo de sombrero que usaba, que era periodista, que usaba bufanda. ¿Por eso es esto? ¿Es en honor a él? Es en honor un poquito, sí, un poco en honor a él, sí, y usaba una bufanda y en lugar de zapatos usaba pantuflas que tenían la misma tela de la bufanda, siempre con un palillo de dientes, y te decía, ¿qué haces, tri-tri? Y me acuerdo, era tan divertido porque sacaba, su agenda era una cantidad de papeles que tenía, que yo las tengo ahorita, que empiezo a sacar cosas de mi bolsillo, y esa era su agenda. Entonces era un personaje fascinante, ¿no? Qué bien. Pero así como los mexicanos tampoco creo que tienen mucho conocimiento de esas comedias que se producen en Argentina, los argentinos tampoco conocen mucho lo que se produce en México. Y no sé si les interese mucho. Porque tienen su propia... Creo que no les interesa mucho. Ajá. Igual, en Brasil sí consumen mucho de chavos, son muy fanáticos. Argentina sí, el Chavo del 8 es mundial. Ya el Chavo del 8 sí le cacha del bien y del mal. Entonces, pero por ejemplo, en el caso de Colombia, Argentina y México son los referentes en comedia en Latinoamérica, los 3 países. Nosotros, ojalá próximamente podamos también ser un referente. Hay un auge de comediantes en Ecuador que es impresionante. Sí, claro. O sea, de hecho, con Enchufe TV también se abrieron muchas puertas y en México, los mexicanos pensaban que Enchufe TV era de México. Y eso también fue como que un golazo que no se lo vio venir. Porque el quiteño como que habla parecido al mexicano, claro. Eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Cuando uno está viviendo afuera, te dicen, ¿eres mexicano? No, soy de Quito. Sí, a mí me decían, ¿que en Ecuador no tienen acento? Ese es mi acento. Ese es mi acento, claro. No, pero se habla como nosotros, güey. No, ustedes hablan diferente un poquito, pero es... Ahora, en esta cuestión de saber reírse de uno mismo, hay un fenómeno que me estoy dando cuenta de los comediantes de hoy, es la interactuación con la gente. Ya no cuentan las historias de sí mismos, ya no cuentan sus problemas, sino que empiezan a preguntar a la gente, a ver, ¿algún problema que resolver? Sí, he visto. ¿Cómo te va con eso? ¿Te gusta, no te gusta?
tú eres un comediante que presenta historias. Sí, Pero por lo interactúas general con la gente y dice, cuéntame un dilema, empiezo a reírme contigo de ti. por lo general no hago eso. Interactúo unas 2 o 3 cosas rápidas y sigue. Y si es que hay alguien que da papaya, seguimos. Pero no es que hago una pausa al show y digo, bueno, hoy día vamos a escuchar historias, cuénteme, levante la mano y como que se busca eso. No lo hago porque eso es un ejercicio que está muy bien. La cosa es que lo que tú ves en redes es un video bueno y quién sabe en la noche cuántas veces hubo intentos fallidos. No se sabe. Puede haber comediantes que sí, cada intento es brillante, pero por lo general he sabido de gente que ha ido de público a algunos shows que son así, que dicen, chuta, pero aquí parece que la gente no estaba pilas, y es como que es culpa de la gente, que el show estuvo malo, porque dice, es que nadie contaba nada, entonces no era culpa de ellos. Y la gente no dio una respuesta que genere risas. Entonces, eso es como peligroso. Yo prefiero invertirle el tiempo del espectador que está ahí, hacerle que cada centavito que puso para su entrada sea bien pensado en qué es lo que voy a hacer. Pocas veces dejo abierto a la improvisación, que sí me gusta y sí lo hago, pero dependiendo del tipo de show. Y por lo general arranco y termino y todo esto voy llevando el hilo yo. El tema es que a veces eso se acerca al bullying, al buleo, al reírme de vos, ¿no? Me río de ti, me burlo de ti. Y hablábamos al principio de que es la capacidad de reírse de uno mismo en realidad, o de situaciones, pero en realidad sin afectar al otro. Pero también hablábamos al principio de esta entrevista. Podría caer en bullying, pero no necesariamente es bullying. Ya. Sí, porque es como un bullying consensuado. O sea, yo te doy permiso, porque Claro, les piden un papel. Ahí está la les piden un papel, les dicen, escriban un tema, y ellos cogen y hacen un sorteo y dicen, salió tal cosa, nunca he tenido novia, levante la mano cuál es, y entonces levanta la mano. Entonces esa persona ya les dio permiso para hablar, y entonces está bien. Entonces por ahí yo no le veo bullying. Ahora, claro que si es que ahí, en esa interacción, yo cojo y le humillo, ahí estaría mal. Pero por lo general no pasa eso, de llegar a la humillación. Ahora, porque justo estábamos hablando también de los límites, y son tiempos un poco aciagos para el humor. También uno tiene que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado para tus historias, sí, que no rocen. Hay una sensibilidad ahora. Justamente por eso mismo también es lo importante de tener una estructura y el guión ya probado, repasado, porque cuando abres la puerta de la improvisación, se te puede ir una palabrita, y si alguien te grabó y tú no autorizaste eso, justo eso se viraliza. Y puede ser que sí, por un chiste te terminan funando, como dicen. Vamos, Daniel Machado, eres Jack. Vamos con estos últimos sorbos de café. ¿Te parece bien? No, ojalá pudiéramos tener más. Entonces vamos por más. ¿Con qué figura del pasado te gustaría tomar un café? Viva o muerta. Bueno, obviamente el pasado. Sería tal vez mucho abuso. No sé si sea digno con Jesucristo. Ya. No sé si sea digno. ¿Con qué persona del presente, con qué personaje del presente te tomarías un café? O sea, suena trillado, pero, o sea, el café siempre me hace acuerdo a mi papá. Y yo por eso, cuando tomo café, es más que por el sabor, el aroma, todo eso, es el recordar estar en casa. Gracias a Dios les tengo a mis papás vivos. Y no sé si por ahí va la pregunta o quieres que te conteste algún famoso o cómo es la cosa. Esas son las personas con las que has querido tomar café. Sí. Con las que preferirías tomar el café. Ahora, la pregunta es, ¿con quién te tomarías tu último café? El último café, el café del momento final. Híjole, el último café.
Creo que funcionaría Jesús en todo caso. Bueno, sí. No. El último de mis cafés, no sé. Antes de que se apaguen las luces. Depende cómo sería mi muerte. O sea, por ejemplo, si es que alguien me dispara, me gustaría tomarme el café con esa persona, la que me disparó. Si es que alguien me hirió, me gustaría tomarme el café con esa persona, aunque sea para irme sabiendo. Sí, alguna cosa, ¿no? Aunque ya no sirva de nada cambiar, ni que yo cambie o mejore, ya no sirve porque es el último. Tal vez me iría sabiendo, tal vez sí. ¿Le tienes temor a la muerte? No sé si es temor, le tengo mucho respeto. Le tengo temor a la muerte de la gente que amo, más que a la mía. Pero una cosa es decir, no le tengo miedo al diablo, y otra cosa es verlo venir. No sé. ¿Tú qué piensas? Pienso en preguntarte si tienes una idea de la felicidad. Sí, siento que la felicidad es esa sensación de bienestar constante. Es una sensación de bienestar que puede ser como que ahorita, si me tomo este café contigo, me siento bien, estoy feliz, ¿cachas? Ahora, la cosa es que cuando yo dejo aquí el café y digo, ay, tengo que salir, tengo que hacer esto, entonces ahí como que no estoy viviendo la felicidad. Entonces, ¿cómo hago para yo mantener ese estado de bienestar durante todos mis días y durante todos mis momentos del día? Entonces, siento que es tratar de relajarse y soltar para sentir ese bienestar. Más allá de todo, muchas personas pueden decir que la felicidad para unos es el éxito financiero, para otros es el éxito familiar, para otros es, no sé, cumplir alguna meta, para otros es viajar, para otros es graduarse. Digo que igual, o sea, que podamos ser felices todos, cada quien a su forma, y disfrutando de lo que tenemos, de lo que tenemos, lo poco que tenemos. ¿Cuál es tu mayor virtud? Creo que es igual el mismo defecto, que a veces digo las cosas que la gente no quiere escuchar, y he aprendido como que tal vez no decir, porque digo, no me están pidiendo mi opinión, entonces mejor no la voy a decir, pero espero que no me pregunten tampoco, porque a veces soy malazo para mentir y te la suelto. Y digo, o sea, es como decir, con todo respeto, te vas a la verga. Es como que, por más que la limpies un poquito, puede ser duro. Pero, sí, yo creo que eso puede ser una virtud y también un defecto. Me gusta tomarme mi tiempo para hacer mis cosas, para hacer mi trabajo, para limpiar detalles, para ver cosas. Más allá de que en mi casa soy un desorden total, pero El trabajo no. en el trabajo intento que en todo ese desorden tenga un orden, y bueno, pues eso a la vez, como es bueno, también es malo. Creo que es un lugar común, por lo tanto verdadero, de que la comedia es algo muy en serio. Y creo que este final ha sido bastante serio y hemos Sí. disfrutado muchísimo con Daniel, el Jack, sobre la comedia. Y quiero agradecerles mucho a ustedes, amigos, que nos hayan acompañado a esta conversación de Diálogos sin Sombrero. Le esperamos para la próxima con nuestro invitado. Y no dejen de seguirnos, hacer clic y activar las notificaciones para más entrevistas de Diálogos sin Sombreros. Gracias, Daniel, Jack. A ti, Santi, gracias, Dieguito, gracias a mi pana, el hater de Chespirito. Gracias a todos, y nada, pues les mando un abrazo grande. Síganme también en redes sociales, @eljagoficial, y pues ahí nos estaremos viendo en línea. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, chao.